140 y pico de preguntas. Ay, pero a cada uno le voy a hacer 3. Hay algunos a los que les voy a hacer 2. Y voy a hacer un ¿Y por qué análisis, hay? y voy a hacer un análisis de rendimiento académico en los 2 cortes, participación, puntualidad en la entrega de los trabajos. Y va a haber 2 o 3 personas a las que voy a exonerar del parcial. ¿Qué? Sí, Profe, ¿cómo así? para que vean que ¿Cuántas yo no personas? Ya me alegró la mañana, estaba bravo, estoy feliz. 2 o 3. Pero pues eso se los diré el próximo viernes. De todas maneras, ustedes estudien. Oiga, ¿por qué oigo mi eco? Me siento rara. Me siento rara oyendo mi eco. Yo no Bueno, sé, profe. hoy es nuestra última clase, tristemente. A mí sí me pone triste que hoy sea mi última clase con ustedes. Y por eso hoy vamos a hablar de la política exterior de 3 países. De 3 países del lejano oriente. La potencia que fue y ya no es más, Japón. La potencia que todos quieren que sea, China. Y la potencia que nadie tiene en cuenta, pero que puede ser, la India. Pero antes de eso, yo quisiera escuchar su opinión sobre un tema que está en boca de todo el mundo estos días. Coronavirus. No, que coronavirus, ya estoy cansada del coronavirus, ya no quiero saber nada del coronavirus, no. George Floyd. Damn. Uy, profe, todo está rebotado en el mundo. Y Todo. quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que George Floyd más coronavirus más los supuestos mensajes de Anonymous le puedan costar la reelección a Donald Trump? Sí. Total. ¿Por qué? Pienso que está perdiendo legitimidad. O Y sea, me si, refiero, y o si sea, me Donald refiero Trump que, pierde, ¿es Joe Biden la persona indicada para ser presidente de los Estados Unidos? pues, no, pues no me atrevo a decir nada porque la verdad no conozco, solo sé como que él tiene ideas muy, no sé si decirlo, de izquierda, si no estoy mal, pero no me atrevería a decir Profe, nada, sí. pero en cuanto a Trump, yo sí creo que no solamente ahorita lo que pasó con este chico, sino los escándalos de pedofilia, siento que eso afecta mucho. Yo no sé si ustedes, o sea, a ver, esto de George Floyd no es solamente George Floyd, son miles de afroamericanos al año, miles de latinos al año, miles de mujeres al año, miles de homosexuales al año. Es decir, esto no es algo que pase solamente con una persona, esto es algo que pasa reiterativamente y que desde hace muchos años está agotando como a la gente norteamericana. Pero esto puede hacer que de pronto el mundo diga, ya no vamos a seguir más a Estados Unidos y al carajo Estados Unidos y montémonos un nuevo líder. Abro paréntesis, acuérdense que hoy es la última clase en la que pueden ganar nota de participación. Cierro paréntesis. Soft power, profe. Esto yo he dado por aplicar el soft O power. hablan o hablan. Exactamente, o sea, ya, pero esto no es un hard power, yo no los estoy amenazando, solamente les estoy recordando ciertas cosas. No, es que si no hablan ahorita, van a hablar con los presaberes, porque cada uno hay 3 personas que tienen que participar hoy. 3 personas y cada uno me va a decir 3 cosas que sepa de China, 3 cosas que sepa de India y 3 cosas que sepa de Japón. ¿Quién quiere Joder. empezar? Pero ¿vas a decir las personas o ellas? No. Yo soy una persona que ama la democracia.
ustedes, si ustedes quieren hablar bien, si no, pues no, yo hablo sola. Pero no, Hola, a lo que te profe. refieres, estas personas necesitan la nota, literalmente. No, no, todos necesitan la nota, Laura. Ah, no, obvio, ya. Bueno, Entonces, pero entonces Paula había abierto su micrófono, entonces vamos a darle la palabra a Paula, después te damos la palabra a ti, después le damos la palabra a Tatiana. ¿Listo? Paula. Hola, profe. Hola. Bueno, yo quiero responder lo de las cosas sobre China respecto Go a lo ahead. que leí en la lectura. La lectura, muy bien. Yo no me Ah. acordaba que les había puesto una lectura. Gracias, Paula. I love you. Entonces, bueno, respecto a la lectura y lo que percibí de China es que, pues, bueno, ya hablaba sobre el soft power. Entonces, China, desde el siglo XXI, desde los 2000, ha intentado desde el gobierno bueno, se me olvidó el nombre del presidente de los 2000, del 2004 específicamente, ¿Hu Jintao? implementar sí señora, implementar el soft power. Entonces ahí hablaban sobre que la cultura de China es como el promotor y el que ahora en la comunidad internacional se ha visto que está implementando el soft power. Entonces, lo que me pareció como muy importante es que esta cultura la dan mediante, digamos, para América Latina, mediante los institutos de Confucio, en donde prácticamente solo hablan pues de la religión, pero asimismo da como unas características que hace que esta religión sea importante y cómo esta puede llegar a los demás países. Lo que hablaba, bueno, ahí da unas características y lo que a su vez hace que la cultura sea el principal aspecto de promover el soft power para los países en desarrollo, que es en lo que más está enfocado como China. Implementar demostrar cómo este país pudo cómo salir para un desarrollo y así, y cómo para que los demás países en desarrollo puedan también adoptar lo que China hizo. Paula, ¿a ti te gusta China o no te gusta China? O sea, como líder para el mundo. Si en tu poder estuviera decir, vamos a elegir un nuevo líder en el mundo, ¿elegirías a China o no? Pues es que China es reconocido, bueno, como un país un poco, bueno, no disperso, pero un poco controversial porque digamos que, bueno, a diferencia de Estados Unidos o la Unión Europea, maneja diferentes, bueno, no sé cómo decirlo. Por ejemplo, ahí hablaban de su economía abiertamente y que es una economía activa, por lo que es considerada también como capitalista, pero a su vez democráticamente puede confundirnos ya que no es un país autoritario y sin democracia. Entonces, esto es lo que hace que totalmente China, comunista. China de pronto, bueno, para mí China sí podría ser un líder si quisiera, pero entonces tendría que tener en cuenta como esa democracia, ya que pues países como Estados Unidos o la Unión Europea, digamos que están balanceados por eso mismo porque son, bueno, entre comillas, democráticos. Y ya. Gracias, Paula. Laura, bueno. O sea, no, ya Paula nos habló de China, entonces tú tienes que decidir. ¿Nos India. hablas de la India o nos Yo hablas de voy a hablar Japón? de India. Ok. Entonces, bueno, India en cuanto al desarrollo de software es uno de los países más destacados. Eso es como un dato que tengo sobre ellos. También sé que es de las sociedades más desiguales que hay en el mundo, con una población muy densa. No es la más densa, creo que va después de China, pero sí tiene una gran cantidad de personas viviendo allí. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Ya. Ah, bueno, su capital es Nueva Delhi y ya ahí están las tres cosas. Te adiciono una, es uno de los países más pobres del mundo. Profe. Señora, Sí. No, sigan, ya. es uno de los países más pobres del mundo. No comen carne. ¿Qué más? Profe, yo quiero hablar de India. Muy ricos en cultura, digamos, en cuanto a su religión y politeísmo. Es una cosa impresionante. Eso iba a decir. Dato clave, ¿saben cuánto duran unas elecciones al Congreso en la India?
O sea, para elegir congresistas en la India, ¿cuánto se demoran las personas o cuánto se demora el proceso electoral en la India? No. 8 meses. Ush. 8 meses para elegir el gobierno, el legislativo en la India, porque se sectorizan las elecciones por todos los estados eh, de, del país. Ah, bueno, Paula estuvo en la India, también les podemos contar eso. Tatiana quiere hablar de la India. Sí, profe. Bueno, principalmente son muy anticolonialistas y en cuanto a su política exterior, lo fundamental es como la paz y el mantenimiento de la paz. Así A es. partir de, bueno, toma una política de los no alineados que surge para evitar un conflicto entre el este y el oeste y generar una plataforma para los países asiáticos conflictivos. Esta política de no alineados, Estados Unidos está totalmente en contra y Rusia en algunas ocasiones ha apoyado al país, pero pues se mantiene como al margen de eso. También maneja una política de neutralidad en cuanto a que tiene relaciones con pluralidad de actores dentro del sistema internacional. Y lo de la política de no alineados también lo hace como para ser independientes y conseguir como la paz mundial. Y en cuanto a la paz, pues sí, son como muy anfitriones en este tema y ya, a nivel mundial. Y tiene poder nuclear. Sí. Y bueno. Y sobre Japón, ¿quién nos quiere hablar de Japón? ¿Nadie quiere hablar de Japón? ¿No les gusta Japón? Brian Contreras o Colorado, el que quiera hablar de Japón, le cedo la palabra. Brian, al cuadrado. Se nos fue. A ver. María Paula, 3 cosas de Japón. Eso te iba a decir yo quería participar. Go ahead. Pues es que la verdad no sé mucho de Japón. El caso es como el tema o sea, que es como un país como superior en la parte paleolítica. Ajá. También pues lo de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Ok. y, em, y tiene una monarquía constitucional. Siempre ha tenido, se ha caracterizado por tener la monarquía constitucional. Gracias, María Paula. Aquí nos dice Laura en el chat que el anime es de origen japonés. Yo solamente Ah, conozco, sí, el anime. yo solamente conozco un muñequito de esos y ni siquiera sé si es anime y es Sailor Moon. Dice Brian que Japón tiene su capital en Tokio, sí. Cuenta con 15 dialectos diferentes. Su forma de gobierno es una monarquía parlamentaria. ¿Cómo se llama el emperador de Japón? Y su moneda es el yen. La gente está, pero on fire. Bueno, antes de empezar a hablarles de la República Popular China. Profe, yo quiero complementar algo respecto a China y Japón, y es que, digamos que un dato curioso, que por lo menos Colombia está sufriendo en este preciso momento es con el tema de las multinacionales y las bajadas de las políticas comerciales, ¿sí? Sí. Digamos que teniendo en cuenta que allá vienen gran parte de las multinacionales, y pues para ser más específico de la compañía de Epson, ahorita respecto a eso, digamos que las políticas que se están haciendo allá comerciales, pues digamos que como allá nació la compañía y allá es como sí, nace todo para el resto del continente donde llegue esta marca. La bajada de esas políticas aquí a Colombia ha traído, digamos que muchísimas dificultades por el tema de lo estrictas que son, ¿me entiendes? Y Sí. pues digamos que acá en Colombia, pues es muy difícil, digamos que cuando estas políticas llegan al cliente, son muy difíciles a la hora de ejecutar, debido a que pues aquí todos buscamos excepciones por cualquier parte. Entonces, digamos que respecto a, o sea, de lo que estoy hablando referente a lo de si puede ser potencia o no, digamos que sí se debería en temas económicos y pues empresariales hacer una reestructuración a todo esto, ¿no? Digamos que empezar a hacer las políticas, pero con un tono más global, digamos que más hacia
hacia las diferentes culturas, porque pues evidentemente aquí no existe la exigencia que existe en China ni en Japón. Digamos que por eso es que son así como tan exitosos en sus cosas, ¿no? Y ya. Así es. Andrés, ¿tú quieres agregar algo? Profe, qué pena, es que yo quiero agregar algo que a mí o sea, como que me interesó mucho, y es el tema es que mi tía estuvo viviendo allá y ella me contaba que, por ejemplo, el tema del sexo en Japón, eh, eso Uy, allá, sí. digamos que es que en algunos estados, bueno, en algunas partes allá en Japón, como que en el día, pues era como ilegal el tema de, por ejemplo, la prostitución y eso, pero había una hora específica, por ejemplo, en la noche, ¿sí? Donde el sexo se convierte, o sea, donde el sexo es legal, más como todo, o sea, es como más una cultura tradicional y, y obviamente muchas, o sea, como que se habla también de que en Japón hay abuso sexual más que todo en la noche, a pesar de que sea legal, porque la gente aprovecha mucho, pues por la misma cosa, ¿no? Además Entonces, que la yakuza japonesa tiene una de las redes de trata de blancas y prostitución más grande del mundo. sí, exacto, como que es en la noche, como que en el día lo que hacen los proxenetas es como conseguir a las viejas y todo eso y literal en el día plantearles el negocio, en la noche ya literal las reclutan, como que ya las obligan ya al tema de prostitución y todo, y digamos que el sexo es también un generador económico en Japón. Muy importante. Gracias, María Paula. Andrés, tú tienes tu micrófono abierto. ¿Quieres decir algo? No, solamente que usted va a hablar de Japón y me encanta la historia de Japón. Ok. Perdón, la Profe, historia de China, la historia de China por lo de República China y República Popular China, lo de Mao, la división y la política exterior de China tan agresiva para que no se reconozca a la República China como el Como un país. representante del territorio. Manuela, Buenos días, profe. hello. Profe, yo quería decir algo de India. Go O ahead. sea, digamos que India es un país muy pobre, pero es precisamente porque ellos lo han decidido. O sea, siento que India tiene la capacidad para ser una potencia y de hecho, digamos, en el libro que nosotros leímos el semestre pasado con Paula, ahí decía que India es una potencia que no se ha querido despertar y que realmente por cuestiones religiosas no ha surgido. O sea, a la gente no le importa el progreso que tenga India a nivel internacional, sino simplemente sobrevivir en su país y no han dejado que India eh, llegue a ser líder mundial precisamente por sus costumbres y religiones. Así es. Eso es parte de lo que se conoce como la concepción de la cosmovisión que tienen los países de su política exterior. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de la política exterior de Brasil, que les decía que el padre de la geopolítica brasilera, el general Couto e Silva, él decía que Brasil tenía todo para ser una potencia mundial y que en eso debería trabajar Brasil? Pues lo mismo pasa con la India. Ellos consideran que no deben ser potencia porque pues les preocupan más sus problemas internos o su forma de ver la vida a nivel interno que realmente liderar el mundo a nivel internacional. Hoy vamos a hablar de La Yo India es el quiero, mejor amigo de Estados Unidos en este momento, ¿no? la India. Recuerde la gira que hizo Donald Trump, creo que fue hace 2 meses, ¿no? Sí, antes de empezar el coronavirus, estaba por Que allá. prácticamente es su nuevo mejor amigo, que Sí, luego mandó a la hija, luego mandó a la esposa, prácticamente luego mandó a todo el gobierno. sí. Lo que pasa es que la India, lo que pasa es que la India, y ahorita lo vamos a ver más adelante, la India tiene poder nuclear y tiene un conflicto con Pakistán por la región de Cachemira. Entonces, digamos que controlar un poco el poder nuclear de la India o controlar a la India o ser amigo de la India le da a las grandes potencias una ventaja en una zona del mundo donde confluyen muchos poderes regionales con energía nuclear, porque no solo está la India, está Pakistán, está China, está Irán. Es decir, esa zona es un poquito complicada y si llega a estallar una guerra en esa zona del mundo, muchos nos vamos a ver perjudicados, muchos estados alrededor del mundo nos vamos a ver perjudicados. Laura. perdón, es que, o sea, hablando de lo que dijo Manuela, acordándome de algo que vi en el colegio, en cuanto a la concepción religiosa, es que creo que ellos tienen unas castas y por Sí. eso es que no hay un tema de movilidad social.
Es decir, si tú naces pobre, te tienes que casar con alguien pobre y te tienes que mantener pobre toda la vida. La movilidad En todo social caso, se da, tú- la movilidad social se da en la reencarnación. Ellos creen en la Ajá, reencarnación. exactamente. Entonces, En dado caso, tú si tú eres de una casta pobre y te portas bien durante la vida, pues en la muerte vas a reencarnar en alguien de la casta superior. Pero si te portas mal, vas a reencarnar en alguien de la casta inferior. Ujú. De ahí que sea tan importante portarse bien en vida. Vamos a hablar de la República Popular China, o de la People's Republic of China. China es un país soberano que está situado en Asia Oriental. Es el país más poblado del mundo. Tiene 1.395 millones de habitantes. 1.395 millones de personas iguales, o como les dice alguien que yo conozco muy chiquitico, los fotocopiados. Como todos son iguales, es la primera potencia económica mundial por Producto Interno Bruto en términos de paridad de poder adquisitivo. Su capital es la ciudad de Pekín, o Beijing, como la conocemos muchos de nosotros. Es un estado unipartidista que está gobernado por el Partido Comunista Chino, por el PPC, el PSC, perdón, el Partido Comunista Chino. Desde hace muchos años, a China se le considera un gigante dormido, un dragón dormido. China tenía una serie de gobiernos de tipo monárquico, de tipo un poco feudal. China es un país muy campesino. China es un país que ha tenido una tendencia muy grande a privilegiar la vida en el campo, y hace más o menos unos 80 años ya triunfó una revolución, la revolución de Mao, la revolución cultural china. Y Mao Zedong instauró un gobierno encabezado por el PSC, el Partido Comunista Chino, en una época donde también estábamos pues en todo este apogeo de la Guerra Fría y los enfrentamientos ideológicos. Durante los últimos años, China se ha abierto al mundo, como lo dijo alguien hace un rato. China tiene una economía netamente capitalista, lo dijo Paula, si no estoy. China tiene una economía capitalista, pero su régimen político, su régimen gubernamental es comunista. La pregunta es, ¿qué tan comunista es China después de instaurar el régimen económico del capitalismo? Vamos a ver qué nos dice la BBC. No importa si el gato es blanco o negro, siempre y cuando cace ratones. ¿Les suena esa frase? Pues la popularizó Deng Xiaoping, el líder que a finales de los años 70 impulsó el inicio del éxito económico de China. Básicamente quiso decir que mientras la economía funcione, es una buena economía. ¿Y qué tiene que ver esta frase con cuán comunista es China hoy en día? Pues muchísimo, y eso es lo que te vamos a contar en este video. Con esta visión, Deng Xiaoping cambió por completo la estrategia económica de China. A partir de 1978 y tras la muerte de Mao Zedong, impulsó un programa económico que se conoció como Reforma y Apertura. Este fue el inicio de un brutal cambio económico en China que ha convertido al país en la segunda economía del mundo que es hoy. Pero revisemos un poco de historia para que tengan la medida real de cómo sucedió esa transformación radical. Hace 70 años, el Partido Comunista tomaba el poder en China y su líder, Mao, anunciaba el nacimiento de una nueva nación, la República Popular China. El gobierno tomó el control de las fábricas, la privada. Es uno de los más del modelo subsidiar política de Mao por industrializar China. Para eso activó el económico, un paso adelante en el objeto de convertir su país en una fuerte industrializada de transformar la cultura china de un blanco frecuentemente provocando al menos en boca más grande una estigma de personas. Y esa fue el inicio del boom economía en las últimas 4 años. El 5 de Mao, desde el punto de vista económico, dicen que cuando Mao se murió, como Mao no creía en las cosas del capitalismo, él no se cepillaba los dientes. Y dicen que cuando se murió tenía los dientes podridos. Datos asquerosos que a nadie le importan, pero que hay que contar. El revolucionario de la famosa frase del gato del que ya les hablé propuso un cambio, una economía basada en el mercado. Pero ¿qué hizo Deng diferente que sí funcionó? Para empezar, puso en marcha un plan en el que liberalizó la economía, descentralizó el poder y abandonó la idea comunista de Mao de eliminar la propiedad privada. Con Deng en el poder, volvió al sector privado. Modernizar la economía se convirtió en su prioridad número 1. Desmanteló progresivamente
progresivamente las comunas y les empezó a dar mayores libertades a los campesinos para que pudieran administrar las tierras que cultivaban y vender los productos que cosechaban. También se abrió al mundo, estrechó lazos con Estados Unidos y así llegaron a China multinacionales icónicas del capitalismo como Coca-Cola, Boeing y hasta McDonald's. La fórmula de Deng fue bautizada como socialismo con características chinas y los líderes chinos que han sucedido a Deng como Jiang Zemin, Hu Jintao y el actual presidente Xi Jinping han continuado con esta política. Esto le permitió a China empezar a crecer a niveles récord y de manera sostenida. Durante más de 850 millones de chinos salieron de la pobreza según las cifras de su alrededor. Seguro que un producto tiene de todo. Hartos sectos de China y de sabiduría 5G. Otra China se vende más en el producto analiza que económicamente China es más cerca de la gobierno está de las propiedades de los ciudadanos. Las empresas privadas deben meter inspecciones y permite el partido comunista dentro que influye las decisiones. Incapaz de esto crear negocio chino. Por otro lado, la liberalización atrasa en la sociedad china que disparar. Reducción de la sangre a los primeros 9 años. El sistema de salud se cierra y la mayoría son ricos. Se va a comprar una casa. Es difícil. El económico es más que pueden comprar. La diferencia de casas también es lejos del comunismo, pero de teoría, precisamente, la alineación sociales. Entonces, ¿por qué China sigue siendo comunista? El nombre en sí mismo del partido Trola dice 7 de las partidistas de China es un único que opera de manera del país. El presidente de la Asamblea Popular Nacional, que es el parlamento, por el partido. Existe la libertad de concepción con escritos privados. Los medios dan control estatal y por supuesto siempre dentro del gobierno. El gobierno chino coordina estrictamente interculturales y detiene de forma arbitraria los jefes de los derechos humanos, según han denunciado organizaciones internacionales. China cumple 70 años, el partido está en el pasado, el partido es para el vecino y hace mientras hace el poco que así es muchos oídos del aniversario no pareció como también los mundos positivos sobre todo para que ratificaciones no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que case ratones y China ha logrado cazar muchos ratones. Con un estado netamente capitalista a nivel económico, pero comunista o opresor a nivel político, ¿cómo es la política exterior de la República Popular China? La política exterior de la República Popular China desde hace 70 años, es decir, desde el triunfo de la revolución de Mao, de la revolución cultural, se ha basado por los 5 principios de coexistencia pacífica de Zhou Enlai. Estos 5 principios enumeran lo que China debe hacer en materia de política exterior para relacionarse con los demás estados del sistema interno. Lo primero es que China no ingiere en los asuntos de otros estados, es decir, China no se mete en los problemas de los estados que tiene alrededor. China no agrede a nadie, por eso Paula hablaba de el soft power de la política exterior china. La política exterior china se basa en el soft power de la no agresión, de la coexistencia pacífica y de la cooperación técnica, tecnológica y financiera. China no agrede a ningún estado vecino ni a ningún estado con el que tenga ningún problema. Porque China cree en la coexistencia pacífica. Es decir, China cree que todos los estados del mundo podemos coexistir pacíficamente en este mundo. Cree en la igualdad, eso también basado pues en los principios del comunismo y del socialismo de Karl Marx, y cree que todos los estados negociando podemos tener beneficios mutuos. Estos 5 principios son los que rigen la política exterior china y se consideran la punta de lanza de la forma en cómo China se relaciona con los demás países del mundo. Pero en los últimos años se ha generado una doctrina que es la doctrina de una sola China. Y es un tema del que nos hablaba Andrés hace un ratito. En China hay varias regiones que están geográficamente escindidas de China, pero que el gobierno chino quiere controlar. Una es Hong Kong, que Hong Kong pues, era un protectorado británico, que estuvo 100 años bajo control británico, y hace unos años volvió a control chino, pero Hong Kong se considera a sí mismo un estado independiente. Hong Kong quiere ser un estado independiente y muchas de las luchas que ha venido librando el pueblo de Hong Kong es precisamente por ser un estado. Otra lucha que ha librado la República Popular China durante todos estos años es el no reconocimiento a la independencia de la República China, es decir, de Taiwán, cuya capital es Taipei. Taiwán se considera a muchos efectos un estado independiente. Muchos estados reconocen a Taiwán como un estado independiente, pero para China, Taiwán es parte de su territorio. Y siempre que China va a establecer algún trato, algún negocio,
alguna relación de cooperación con otro Estado, lo primero que le exige a ese Estado es que no reconozca la independencia de Taiwán. Es decir, que declare públicamente que yo, fulano de tal, considero a Taiwán parte de la República Popular China. Es un poco la lucha, comparando y no igualando, la lucha que lleva a cabo el Estado de Israel porque no se reconozca a Palestina. Aquí la diferencia es que los Estados Unidos, que es el gran hegemón del sistema internacional, sí reconoce a Taipei, a Taiwán, a China, Taiwán o Taiwán como un Estado independiente. Y la otra lucha que lleva mucho tiempo librando la República Popular China es que no se reconozca la soberanía del Tíbet como un país independiente. Para China, el Tíbet no es un país independiente. Para China, el Tíbet es parte de su territorio. Y siempre han querido subyugar al Tíbet como parte del territorio. ¿Por qué es importante el Tíbet? El Tíbet es importante porque es el lugar donde está el Dalai Lama, donde está el budismo como religión. Lleva muchos años también librando una lucha por la independencia y por el reconocimiento como Estado del sistema internacional. La diferencia acá, a diferencia de Taiwán, es que todos, y eso sí es todos los estados del mundo, reconocemos al Tíbet como un Estado independiente. ¿Quién es el líder o el gobernante del Tíbet? Pues el Dalai Lama. El Tíbet es como el Vaticano. Lo gobierna un líder religioso. En este caso, es el Dalai Lama, de los cuales solamente ha habido 14 en toda la historia. China tiene muchos, con esta doctrina de una sola China, nos hemos dado cuenta que China tiene muchos problemas limítrofes. China tiene un problema limítrofe con Taiwán, porque no quiere que se reconozca a Taiwán como un Estado independiente. China tiene un problema limítrofe con Bután. Bután es un país que queda en la frontera de China, es un país muy pequeño, es un reino que China también reclama como propio. China también está metido en el cuento de Cachemira. Cachemira es una zona, la frontera entre India y Pakistán, y hay un pedacito que toca parte de la frontera con China, donde India y Pakistán se lo están peleando hace muchos años, pero muchísimos años, más o menos desde la época en la que tanto India como Pakistán lograron su independencia del Reino Unido. En esta zona, gran parte de la población es islámica y una porción muy pequeña es hindú, es decir, practica el hinduismo. Y tanto Japón, tanto China, como India, como Pakistán reclaman Cachemira. Pero los cachemiros no quieren ser ni de la India, ni de Pakistán, ni chinos. Ellos quieren ser un Estado independiente. Hoy en día, Cachemira está administrada por la Organización de las Naciones Unidas y por eso les digo que esta región del mundo es tan caótica, porque China, India y Pakistán tienen poder nuclear. Y aunque China maneja los principios de coexistencia pacífica, Pakistán no. Y el día que Pakistán quiera armar una guerra con la India, que ya estuvo a punto de hacerlo, ya lo hizo 2 veces y ya estaba a punto de hacerlo una 3.ª vez, pues puede estallar un conflicto de carácter nuclear en esta región. Un conflicto de carácter nuclear que va a estar apoyado por los Estados Unidos claramente, porque los Estados Unidos, como lo dijo Andrés, es el nuevo mejor amigo de la India y durante muchos años ha sido el mejor amigo de Pakistán. Pakistán es el país, el mejor amigo de Estados Unidos en esa región desde hace muchísimos años. ¿Cómo se maneja el soft power en la política exterior china? Mediante la cultura. China es un país que ha aprovechado su gran riqueza cultural para expandirse al mundo, para darse a conocer al mundo. Parte de eso también es un tema de buena imagen. Muchos no tienen una imagen muy positiva de China, por lo que mencionaban en el video, por su forma restrictiva de no proteger los derechos humanos, de no respetarlos y demás. Otra cosa que no gusta mucho en el mundo occidental de China es la política del hijo único. Entonces, si ustedes saben, en China hay una política estatal en donde dice que cada pareja puede tener un solo hijo. Y si tiene más de un hijo,
por cada hijo de más que tenga, le ponen una multa. Entonces, durante muchos años, muchas parejas que quedaban en espera de un bebé, esperaban a que el bebé naciera. Si era niño, todo bien, no pasaba nada. Pero si era niña, muchos lo que hacían era que ni siquiera los dejaban vivir más de unas horas, los mataban a los niños para pues, poder volver a quedar en embarazo y tener un hijo, porque pues, se supone que en los estados patriarcales, se supone que el hijo varón es el que va a continuar y a perpetuar el apellido. Otra forma de implementar el soft power es mediante la cooperación técnica, financiera y militar. China ha implementado mucha cooperación técnica, financiera y militar en América Latina, en el sur de Asia y en África subsahariana sobre todo, como llevando a cabo su política de un modelo económico alternativo al impuesto por los Estados Unidos. El modelo económico impuesto por Estados Unidos es el modelo del capitalismo salvaje, del capitalismo consumista. En cambio, el modelo económico de China, pues si bien es un modelo económico capitalista, también tiene mucho de un estado de bienestar en donde solo se produce aquello que realmente necesita el pueblo. De esas tres maneras, China ha logrado imponer su soft power. China se ve a sí mismo, con esta panorámica de la Gran Muralla, les cuento, que China se presenta a sí misma como una potencia emergente. O sea, es decir, China todavía no se come el cuento de yo soy la principal potencia económica del mundo. Ellos se consideran a sí mismos una potencia emergente, pero que tiene unas responsabilidades de promover el pacifismo, pero no renunciar a los derechos y al rol que el mundo le confiere. Todos hemos dicho China es el principal poder económico del mundo, China puede ganarle el liderazgo del mundo a los Estados Unidos. Entonces China lo que dice es, yo tengo unas responsabilidades en el mundo y las voy a asumir, pero de acuerdo a mi política exterior. Mi política exterior es la política exterior de los 5 principios básicos de Zhou Enlai, y mediante una política pacifista, de cooperación, de no agresión, yo voy a tomar mi rol en el mundo, sin hacerle la guerra a nadie. Mientras no me la hagan a mí. Ya, si un Estado llega a meterse con China, pues indiscutiblemente habrá que defenderse. ¿Cuáles son los retos de la política exterior china en este momento? El principal reto que tiene la política exterior china en este momento es superar la mala imagen que se le está haciendo por ser el culpable de que estemos todos en este momento con la crisis del COVID-19. Otro reto que tiene China en este momento es no entrar en una guerra fría con los Estados Unidos, que es lo que gran parte del sistema internacional teme, que es lo que gran parte del mundo teme, porque las acusaciones de Estados Unidos, de Donald Trump, no es que la culpa la tiene China, la culpa la tiene la OMC, Taiwán dijo unas cosas también sobre el tema, entonces el punto es no entrar en una nueva guerra fría con los Estados Unidos. China tiene que redefinir sus relaciones con Rusia, porque Rusia está usando también un poco este juego a 3 bandas. Esto es como un juego de billar a 3 bandas entre Rusia, China y Estados Unidos. Entonces Rusia se está aprovechando un poco de este proceso, de este modelo, de esta nueva guerra fría para fortalecer su rol o su papel en el sistema internacional. China tiene que empezar a proteger sí o sí los derechos humanos. El régimen chino no puede seguir encarcelando personas solamente por hablar mal del gobierno. Y pues debe resolver todos sus problemas de soberanía respecto de Taiwán, respecto de Hong Kong, respecto de Bután, respecto del Tíbet y respecto de todas las zonas en diferendo limítrofe con Japón en el mar de la China Oriental. Pregunta. ¿Ustedes creen que el modelo de política exterior china, es decir, el modelo de los 5 principios de la coexistencia pacífica de Zhou Enlai, es mejor que el modelo de política exterior de los Estados Unidos? Sí, no, ¿y por qué? Los que no tienen micrófono pueden responder en el chat.
Vamos a llamar a alguien. ¿Quién llamamos? No, profe. ¿Por qué no, Andrés? No, porque Estados Unidos es de frente con lo que va a hacer, lo que quiere hacer y cómo lo va a hacer. China tiene una política, unas 5 principios muy bonitos, muy hermosos, que a veces los aplica y a veces no. O Y sea, va por el, para ti China es tira la piedra y esconde la mano. algo así es China, porque China va por el mundo haciendo lo que le da la gana, pero siempre hablando de paz, amor y vámonos en paz. Mientras que Estados Unidos es siempre claro y preciso en lo que quiere y lo que va a hacer. Yo comparto lo que dice Andrés, pero también pienso que el modelo chino, al ser tan innovador, pues yo creo que es un poco mejor, o sea, mejor ante los ojos del mundo. Porque es que el mundo ya está cansado de la guerra. Exacto. El mundo ya no quiere más guerra. Y pues que todos no nos metamos en los asuntos de los demás, que no nos agredamos. Eso suena muy bonito, suena muy peace and love. Por ejemplo, profe, no digo todos los estados, por la mayoría de estados en América, China ha llegado con esos 5 principios muy bonitos, pero ninguno confía en China y en sus 5 principios. Porque Pero, es que es mejor malo conocido que bueno por conocer. pero yo ahí quiero decir algo, por ejemplo, algo que se puede destacar de la civilización china es que es una civilización muy antigua, mucho más antigua que América y Europa, y nunca tuvo estas ínfulas imperialistas que sí tuvieron los europeos, cosa que aparentemente sí, suena muy bonito el cuento, no genera confianza, pero no suena tan descabellada la idea partiendo de cómo fueron como sus, sus principios de conquista, es decir, ellos aparentemente, bueno, lo que muestra la historia es que los manes solamente o sea, intercambiaban y utilizaban las rutas marítimas para el comercio y ya, nunca tuvieron estas ínfulas imperialistas que sí tuvieron los europeos, entonces no se me hace tan descabellada la idea de empezar a confiar en China, por ejemplo, a mí, en lo personal me parece. Lo que pasa es que China también sabe o supo hasta hace un tiempo que no podía competir de tú a tú con los Estados Unidos. Pero es que hoy China sí puede competir de tú a tú con los Estados Unidos. Y hay un gran número de estados que ya no quieren el imperialismo exacerbado de los Estados Unidos. Hay un número de estados que ya están cansados de ser dominados por Estados Unidos. Les pongo un ejemplo. Cuando se da la demanda de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por San Andrés, al día siguiente que sale el fallo, llega China con un proyecto maravillosísimo de cooperación técnica y financiera con Nicaragua. Y es el de la construcción del canal interoceánico por Nicaragua. Nicaragua, que es un país que durante muchos años se ha mostrado contrario al régimen de Washington, contrario a la forma en la que Washington aplica su forma de vida. Es decir, China lo único que ha hecho es ir a sembrar su semillita en todos esos países que están, me perdonan la expresión, mamados de Estados Unidos. Evidentemente, a un país como el nuestro no va a llegar, o no de esa manera. Aquí China ha llegado por temas culturales, por todo este tipo pero nunca porque Colombia esté dispuesto a cambiar de líder en el mundo. Pero es que además de eso, China tiene hoy los bonos de deuda de Estados Unidos y de la gran mayoría de países de la Unión Europea. Es decir, que el día que China quiera hacer efectivos esos bonos de deuda, Estados Unidos se quiebra. Y ahí sí no va a ser culpa de Obama, ni de George Bush, ni de nada. Va a ser culpa del régimen norteamericano que año tras año ha gastado más de lo que ha tenido. Entonces, hay que prestarle atención a China, sí, pero honestamente hoy China no está listo para ser el líder del mundo. ¿Por qué? Porque China tiene gran parte de la culpa de lo que está pasando hoy. Ustedes y yo estamos encerrados en gran parte porque China no le avisó al mundo, sabiéndolo hace más de 8 meses, que esto se nos venía encima. Y ustedes saben que no hay nada más difícil que recuperar la buena imagen a nivel internacional. Cuando un país tiene mala imagen a nivel internacional, tiene mala imagen toda la vida.
es muy difícil, grábenselo bien, recuperar la buena imagen a nivel internacional, por más bonita que sea mi política exterior. Vamos a hablar de mi país favorito. Yo tengo una fijación con la India. A mí me fascina la India. Yo creo que la India, si la India se pusiera las pilas, la India la saca del estado. La India tiene más de 1.372 millones de habitantes, lo que lo hace el segundo país más poblado del mundo después de China. Es el hogar de una cultura riquísima, la cultura del Valle del Indo. Es una región que se ha caracterizado por sus rutas comerciales y grandes imperios. De hecho, India fue parte, o el subcontinente indio, fue parte del Imperio Británico, lo que hizo al Imperio Británico el más poderoso del mundo en su momento. Es el centro de 4 de las religiones más importantes del mundo: el hinduismo, el budismo, el jainismo y el sijismo. Es una república federal que en 2017 su economía era la tercera más grande del mundo y la sexta en términos de PIB nominal. Pero como lo dijeron algunos cuando hablaron de 3 cosas de la India, tiene muchos problemas de pobreza, muchos problemas de analfabetismo, de malnutrición, y es uno de los países donde más se violan los derechos de las mujeres. En la India todavía hay prácticas que obligan a las mujeres o a las niñas a casarse muy niñas. Y no se casan con niños, ¿no? Las casan con viejitos pero la India culturalmente es uno de los países más apasionantes del mundo. Tiene una de las 7 maravillas del mundo moderno, que es el Taj Mahal, y es el hogar de un nuevo boom en el cine del siglo XX, que es Bollywood. Bollywood se ha convertido en un boom por sus películas alejadas de lo que tradicionalmente nos vende Hollywood, que es guerras, que es matanzas. Las películas de Bollywood, no sé si han visto alguna película de Bollywood, son películas donde siempre hay fiesta, donde siempre hay mujeres bailando, donde siempre hay una riqueza cultural impresionante. Vamos a ver qué nos pueden contar de la India en 5 minutos. Yo puedo hacer un aporte sobre la India. Go ahead, Ahí, Nicolás. ese porcentaje, digamos, como de importancia frente al PIB mundial que tiene la India, en referencia pues a que efectivamente tiene uno de los PIBs más grandes del mundo, hace parte en un porcentaje mayoritario gracias al desarrollo de todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías e implementación de las mismas. La India se ha convertido en el centro tecnológico mundial más importante. Básicamente, gran cantidad de los desarrollos de aplicaciones y de toda la como inteligencia artificial y de todo ese tipo de desarrollos que han venido construyendo últimamente como las grandes marcas y las grandes empresas de desarrollos se concentran todas en la India, en gran parte porque la mano de obra india como en esos aspectos tecnológicos y matemáticos es la mejor del mundo, y adicional a que es la mejor del mundo, pues sigue siendo una mano de obra bastante económica. Entonces, países como Estados Unidos, que ahorita mencionaba Andrés, que Donald Trump está de mejor amigo de la India, pues la razón es explícitamente esa. Les quedó en gran parte grande a muchos países y sobre todo a los Estados Unidos generar muchos de sus desarrollos propios, en parte porque no pueden, porque no han tenido la tecnología, y en parte porque claramente en la India les proporciona unos costos mucho más económicos. Entonces hay todo un mercado de personas y empresas que prestan servicios no solo internos, sino de outsourcing tecnológico a todo el planeta Tierra, en donde básicamente si uno hoy quisiera que le programen una página o una aplicación con cualquier tipo de características, hay unos websites en los que uno accede y cotiza lo que quiere hacer con una página y ahí le aparecen más de 1.500 ofertas de diferentes programadores indios que le ofrecen a uno todas las opciones de realización de proyecto a unos costos que
pues claramente terminan siendo mucho menores a lo que usualmente costaría hacer ese tipo de desarrollos. Entonces, a través de ese mecanismo como de la tecnología es que la India ha ido abarcando como espacios cada vez más grandes, y de hecho la persona más rica en el Reino Unido es un indio, proveniente de empresas que tiene ya no solo en tecnología, sino en temas de té, que es un negocio muy grande que tiene el Reino Unido, y sobre todo los indios, que exportan infinidades de toneladas de té, y en la venta también de hierro y de materia prima, que también hay mucho en la India. Entonces, en realidad, pues es una economía gigantesca que en términos de desarrollo tecnológico va a seguir cada vez creciendo más y marcando la pauta frente a la economía mundial. Gracias, Nicolás. Les boto otro dato. 6 de cada 10 personas que pueden acceder a la universidad en la India estudian carreras relacionadas con las nuevas tecnologías, llámese ingeniería de sistemas, computación y demás, porque ellos saben que el potencial de su desarrollo tecnológico, el potencial de su desarrollo económico y social está ahí, en las nuevas tecnologías. Además, India es el hogar de la gran mayoría de call centers de las grandes empresas del mundo. Entonces llama a solucionar un problema de su celular iPhone y probablemente le contesten en un call center en la India. La Tierra es un lugar gigante y bastante viejo. Eso quiere decir que hay todo tipo de historias, personas, lugares, civilizaciones y culturas. Vivimos en él, pero debido a la complejidad de la geografía y de las sociedades, sabemos que ciertos lugares existen, pero no tenemos ni idea del por qué, del cómo, del cuándo, ni de la hora de dichos lugares. Por ejemplo, si digo, no sé, la India, se te viene a la cabeza un país donde no se come carne, muy poblado y ya. Pues hoy haremos un resumen generalizado sobre la India para que así conozcamos un poco mejor a este remoto pero importante país peninsular encerrado por la cordillera más alta del mundo. Yo soy Rafael Peraza y esto es La India en 5 minutos. Antes de comenzar, quiero dejar bien claro que esto no es un video detallado sobre toda la historia de la India, sino un resumen general en el cual se busca ayudar a conocer y a entender un poco más sobre esta nación. La historia humana de este territorio comienza al noreste del mismo, 1 milenio antes de Cristo aproximadamente, donde muchos pueblos aislados fueron fundados y poco a poco se fueron desarrollando hasta el punto de encontrarse unos con otros. Para el año 300 antes de Cristo, después de varios conflictos y guerras entre pueblos, Chandragupta, un monarca del momento, une y conquista toda la península india, más una porción al noreste del país, convirtiéndose en el primer imperio indio. A partir de este momento, el territorio de este país nunca volvió a expandirse más. Desde entonces, la India ha estado dividida entre varios estados independientes, pero todos convivían en armonía parcial. La ciencia, las matemáticas, la medicina, la política, todo comenzó a florecer en esta parte del mundo y la religión hindú fue fundada. Con el pasar de los años, la India no se metió ni trató de invadir ningún otro pueblo, pero grandes imperios intentaron tomarla. Alejandro Magno, los mongoles, tribus del norte y demás trataron de conquistar este territorio, pero el clima, el ambiente, la geografía, las enfermedades y la estrategia, más la fuerza de la población del país, fueron demasiado para cualquier invasor o imperio, o al menos así fue hasta que llegaron los británicos. Muchos años de prosperidad quedaron atrás en 1845, cuando el Reino Unido tomó posesión total del país, o por lo menos del aspecto económico de este. Para la corona británica, la India era sumamente importante debido a todos sus recursos y su importante ubicación geográfica estratégica. Seda, especias, puertos, minerales, flora y una cultura que no abrazaba la guerra hacían de la India un sueño completo para cualquier imperio, y el yugo británico dominó al país por más de 100 años, hasta que Gandhi redefinió no solo la historia de India, sino la del mundo.
Gandhi se merece su propio video, así que solo diremos lo esencial. Unió al pueblo en una campaña para independizar a la India. Debido a la presión social internacional y repercusiones de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido aceptó los términos de los líderes indios y para 1947 se convirtieron en un país independiente. Después de ganar su independencia, el país ha entrado en varios problemas: conflictos religiosos con vecinos como Pakistán, regiones declaradas rebeldes, problemas de salud, hambre, presión internacional, el asesinato de Gandhi y muchas más han sido estos problemas. Pero desde hace ya unos 20 años aproximadamente, la India ha comenzado a progresar y salir adelante. Actualmente su capital es la ciudad de Nueva Delhi, aunque no es la